¿Seguro que tienes permiso para estar aquí, abuelo? La voz era joven, aguda, con la arrogancia despreocupada de alguien que nunca había conocido un mundo sin aviones. Cortó el apacible zumbido de la tarde en la histórica pista de vuelo. Randall Hughes, de 84 años, ni se inmutó. Sin embargo, sus manos, arrugadas y manchadas de vejez, permanecían firmes mientras limpiaba meticulosamente la cubierta de un motor Pratt & Whitney R1 820 Cyclone. Pasó un trapo limpio por el metal, con un toque suave e irreverente. Ante él, imponente como un fantasma de una época pasada, se alzaba la estructura de una fortaleza voladora B-17. Una segunda voz se unió a la primera, la de un sargento de Estado Mayor con un andar arrogante y una cinta con su nombre que decía, Gallo. En serio, papá. Esta zona es solo para personal autorizado. Esto no es el patio de recreo de una residencia de ancianos. Randall finalmente levantó la vista. Sus ojos, del color de un cielo descolorido, tenían una plácida profundidad que parecía absorber sus burlas sin perturbarlo. Vestía un sencillo mono rojo sobre una camisa blanca descolorida, la clase de ropa que había visto décadas de trabajo honesto. No dijo nada, simplemente volvió su atención al motor. Su silencio era un muro que parecían decididos a derribar. Los jóvenes aviadores, un pequeño grupo de 3 del equipo de mantenimiento al otro lado del campo, se habían acercado durante su descanso. Estaban acostumbrados a trabajar con elegantes F-22 grises y enormes E-5 Galaxies, máquinas de silenciosa y letal eficiencia. Esta enorme reliquia metálica era una broma para ellos. Y el anciano que la cuidaba era el chiste. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó Gallo, acercándose. Pateó uno de los enormes neumáticos. La goma era gruesa y agrietada por el tiempo. El golpe sordo resonó en el silencio. ¿Crees que vas a hacer volar este cubo oxidado con una llave inglesa en un instante? Sus 2 compañeros rieron disimuladamente. Volaron en círculos alrededor del avión, sus modernas botas color arena rozaban el asfalto bronceado. Señalaron el descolorido dibujo del morro. Una pintura apenas visible de una mujer de aspecto decidido con las palabras miseria sin fin escritas con letras descascaradas debajo. Miseria sin fin. Uno de ellos leyó en voz alta, riendo. Suena bien. Es miserable solo mirarlo. Randall apretó la mandíbula. Una leve ondulación en su piel curtida. Continuó su trabajo, con movimientos precisos y económicos. Tomó una llave inglesa, sus nudillos estaban blancos al encontrar el punto de apoyo perfecto en un perno oxidado. Para ellos, era un viejo testarudo. Para él, era un deber sagrado. Cada perno apretado, cada mancha de corrosión eliminada, era una oración por los chicos que habían llamado hogar a este avión. No estaba restaurando una máquina. Estaba resucitando un recuerdo. Gallo, molesto por la falta de reacción, se interpuso en el camino de Randall, bloqueándole el acceso al motor. Te estoy hablando a ti. Necesito ver tu autorización, tu pase de base, tu identificación. ¿Quién te dejó aquí? Randall dejó lentamente su llave inglesa sobre una caja cercana. Metió la mano en el bolsillo de su mono y sacó una cartera de cuero desgastada, de esas que se doblan sobre sí mismas y se mantienen cerradas más por costumbre que por costuras. La manipuló torpemente un momento, sus dedos ya no eran tan ágiles como antes. Los aviadores intercambiaron miradas impacientes. El sol calentaba, pegando fuerte contra el cemento, y su descanso casi había terminado. Esto ya no era divertido. Se estaba volviendo una molestia. Vamos, veterano. No tenemos todo el día. Insistió la orca, su voz perdiendo el tono burlón y adquiriendo un tono más duro y autoritario. Al fin y al cabo, era un sargento.
Tenía galones en el brazo y autoridad, sobre todo sobre un civil confundido. Randall finalmente sacó una tarjeta plastificada. Era un pase de base emitido por la Oficina de Relaciones Comunitarias que le daba acceso a la histórica pista de vuelo. Estaba descolorido, pero perfectamente válido. Gallo se la arrebató de la mano. Miró la foto con los ojos entrecerrados, luego el rostro de Randall. Randall Hughes. Bueno, señor Hughes, esto solo dice que puede estar aquí. No dice que pueda ser mecánico en propiedad del gobierno. Este avión es una pieza de museo. No puede empezar a desmontarlo así como así. Tengo permiso, dijo Randall con voz ronca, poco acostumbrado a los conflictos. Del comandante de la base, Gallo soltó una breve risa incrédula. El comandante de la base, Coronel Evans. Tiene su permiso personal para manipular un activo histórico multimillonario. Claro que sí. Y soy el próximo jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Le devolvió la identificación con un gesto desdeñoso de la muñeca. Mire, no sé qué historia inventó para conseguir este pase, pero su pequeña aventura ha terminado. Eres un lastre. ¿Y si se cae de esa ala? ¿Y si provoca un incendio? Es hora de que se vaya. Randall se mantuvo firme, con la mirada fija en el motor. No he terminado. Creo que sí, dijo Gallo, acercándose. Su sombra se cernió sobre Randall. Te acompañaremos fuera de la pista de aterrizaje. Se fijó en un pequeño parche cosido en la vieja chaqueta de cuero agrietada de Randall, que estaba sobre la caja. Era azul oscuro con una bala plateada alada en el centro. Estaba tan descolorida y desgastada que apenas se reconocía. Gallo extendió la mano y lo rozó con el dedo. ¿Qué se supone que es esto? ¿Algún tipo de parche de motociclista? El roce, el gesto despectivo contra el parche, ¿qué lo causó? El mundo alrededor de Randall pareció deformarse y brillar. El aire caliente de la pista fue reemplazado por el gélido viento de gran altitud. La voz burlona del aviador se fundió con el crepitar de una radio. El rugido de los motores del ciclón fue reemplazado por la ensordecedora percusión de los proyectiles antiaéreos que explotaban alrededor del fuselaje. Ya no estaba en un aeródromo soleado. Estaba a 7.650 metros sobre Alemania, apiñado en la posición de artillero de cintura de la miseria interminable original. El aire estaba cargado de olor a cordita y miedo. Un joven frente a él, un chico de Ohio llamado Danny con una foto de su novia pegada a su ametralladora, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, aterrorizado. Entonces, el mundo fuera de la ventana se convirtió en una tormenta de metralla y humo. El parche de su chaqueta, entonces nuevo, le pesaba en el pecho. Un pequeño escudo contra un cielo lleno de metal. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó, dejando un dolor en el pecho de Randall que no tenía nada que ver con su edad. Miró el rostro engreído del joven sargento y vio un fantasma de la ignorancia que había llenado el mundo de tanto ruido y fuego. A unos 50 metros de distancia, de pie en la sombra cavernosa de un hangar de mantenimiento. Un contratista civil de logística llamado Mark había estado observando cómo se desarrollaba la escena. Había visto al aviador acercarse con aires de superioridad y al principio no le había dado importancia. Pero su postura, su risa y la firme quietud del anciano le habían hecho rechinar los dientes. Sabía quién era, al menos de nombre. El señor Hughes, el caballero tranquilo al que le habían dado permiso para trabajar en el viejo bombardero, un proyecto que todos en la base conocían, aunque no lo entendieran. Cuando vio a Gallo arrebatarle la identificación y luego sacudir el parche de la vieja chaqueta, Mark sintió un frío nudo de ira en el estómago. Él mismo había pasado 6 años en la Fuerza Aérea antes de aceptar un trabajo civil. Conocía la mirada de un matón con un rango algo elevado.
Y cuando Gallo puso la mano en el hombro de Randall, como para obligarlo a irse, Mark supo que tenía que actuar. Llamar a las fuerzas de seguridad solo crearía un lío mayor. Sería la palabra del sargento contra los civiles. Necesitaba llegar más alto. Sacó su teléfono y recorrió la pantalla con los dedos. Revisó sus contactos hasta encontrar el que buscaba. La línea directa a la oficina administrativa del comandante de la base. Sabía que era una posibilidad remota, pero tenía que intentarlo. Contestaron al segundo timbre. Oficina del coronel Evans. Hablaba el aviador Davis. Aviador, soy Mark Stetler de logística, dijo Mark en voz baja y urgente. Mantenía la vista fija en el enfrentamiento al otro lado de la pista. Necesito informar de una situación en la histórica pista de vuelo. Algunos miembros del personal de mantenimiento están acosando al señor Hughes, el civil que trabaja en la restauración del B-7. Hubo una pausa. ¿Acosando, señor? Sí, son el sargento Gallo y un par de sus hombres. Están siendo irrespetuosos y parece que la cosa va a ponerse fea. Lo están tratando como a un intruso y creo que están a punto de intentar expulsarlo de la base. Mark oyó el tenue sonido de alguien escribiendo al otro lado. Señor Randall Hughes, preguntó la aviadora Davis con un nuevo tono de preocupación en la voz. Es él, confirmó Mark. Mire, no quiero causar problemas, pero esto me parece mal. El viejo solo intenta trabajar, y estos chicos lo tratan como basura. Entendido, señor Stetler. Por favor, espere. El coronel necesita saber esto de inmediato. Mark dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. La ayuda estaba en camino. Solo esperaba que llegara a tiempo. Dentro del enorme edificio del cuartel general, el coronel David Evans estaba en medio de una reunión de presupuesto que le hacía doler los dientes de aburrimiento. Era un hombre alto, de unos 50 años, con un rostro que parecía tallado en granito y un porte a juego. Dirigía toda el ala, una responsabilidad que dejaba poco margen para la frivolidad. Su puerta se abrió justo lo suficiente para que su asistente ejecutiva, la aviadora Davis, asomara la cabeza. Tenía la regla de no interrumpir nunca estas reuniones, así que su presencia significaba que algo andaba mal. Señor, susurró con los ojos muy abiertos, disculpe la interrupción, pero tengo un mensaje urgente de la línea de vuelo. El coronel Evans se excusó de la reunión, su avión de molestias. Entró en su oficina exterior, cerrando la puerta tras él. Más vale que esto sea importante, aviador. Señor, es una llamada de un contratista civil. Dice que algunos miembros del equipo de mantenimiento están acosando al señor Hughes. El nombre resonó en el aire y pareció cambiar de tono. Todo rastro de molestia desapareció del rostro del coronel, reemplazado por una repentina intensidad fría. El aire en la habitación se volvió quieto y pesado. ¿Randall Hughes?, preguntó el coronel, con la voz ronca en el B-17. Sí, señor. El equipo del sargento Gallows. El contratista dice que amenazan con expulsarlo de la línea de vuelo. El coronel Evans miró fijamente a su ayudante durante un largo segundo, con la mente trabajando furiosamente. Luego se movió con una velocidad sorprendente para un hombre de su tamaño. Se dirigió a su escritorio y pulsó el botón del intercomunicador. Lleva mi vehículo a la puerta principal ahora mismo. Ladró. Luego cogió el teléfono de su escritorio. Póngame con el sargento mayor Thompson, jefe de ala. Dile que me encuentre en la histórica pista de vuelo hace 5 minutos. Dile que se trata de Randall Hughes. Colgó de golpe. Miró hacia su escritorio una foto enmarcada de su propio abuelo con el uniforme de la Fuerza Aérea del Ejército, de pie con orgullo frente a un B-17.
En su estantería había una desgastada historia de la 8ª Fuerza Aérea, encuadernada en cuero. Agarró el libro, con una página específica doblada, y salió furioso de la oficina, dejando a su ayudante en la reunión de presupuesto completamente olvidado. El público en su oficina estaba confundido. Pero el público que observaba todo esto sabía una cosa con certeza. La caballería venía, y cabalgaba una tormenta. De vuelta en la pista, la paciencia de Gallows se había agotado. El silencioso desafío del anciano era un insulto a su rango, a su propio uniforme. Le había dado una orden directa, y la habían ignorado. De acuerdo, ya está, dijo Gallows con voz dura como una piedra. Dio un paso al frente y apoyó la mano firmemente en el brazo de Randall. El brazo del anciano era delgado, pero el músculo bajo la piel parecía alambre enrollado. Se acabaron las fiestas, anciano. Tú y yo íbamos a dar un paseo hacia el edificio de las fuerzas de seguridad. Pueden averiguar de qué residencia de ancianos escapaste. De paso, les haremos un juramento psicológico. La amenaza era la humillación máxima, cuestionar no solo su presencia, sino también su cordura, reducir toda una vida de experiencias y recuerdos a las divagaciones de un viejo ingenuo y escéptico. Randall bajó la mirada hacia la mano del sargento en su brazo y luego volvió a mirarlo a la cara. Por primera vez, un destello de profunda tristeza cruzó su rostro. No era miedo. Era lástima. Justo cuando Gallows empezaba a apartarlo, un sonido rasgó el aire. El chirrido agudo de neumáticos sobre el asfalto caliente. Un coche negro del Estado Mayor, de esos reservados para el alto mando, se desvió hacia la carretera de acceso y se detuvo derrapando a pocos metros, levantando una nube de polvo. La insignia del águila del coronel brillaba en el parachoques. Antes siquiera de que dejara de balancearse, la puerta del pasajero se abrió de golpe y emergió. El coronel Evans. Su rostro era una máscara de trueno. Del otro lado, salió el sargento mayor jefe de ala, un hombre cuya sola presencia bastaba para enderezar a la mayoría de los aviadores. Parecía igual de furioso. Las sonrisas burlonas en los rostros de los amigos de Gallows se disolvieron en pánico. Adoptaron una torpe versión de atención. Gallows se quedó paralizado, con la mano aún en el brazo de Randall. Sintió una oleada de terror gélido que lo invadió, tan intensa que casi le produjo náuseas. Había cometido un error, un terrible error que pondría fin a su carrera. El coronel Evans cruzó la pista marchando, sus botas crujiendo sobre la grava con una determinación amenazante. Ni siquiera miró al aviador aterrorizado, sus ojos, ardían con una intensidad que Gallows nunca antes había visto, estaban fijos en una persona, Randall Hughes. Se detuvo a 1 metro del anciano. Observó toda la escena con una sola mirada. La mano de Gallows en el brazo de Randall, el miedo en los rostros de los jóvenes y la propia dignidad serena e inquebrantable de Randall. Entonces, en un movimiento que destrozó la realidad de todos los observadores, el coronel David Evans, comandante de toda el ala, adoptó la postura de firmes más firme y prístina que pudo. Tenía la espalda erguida, la barbilla gacha y la mirada al frente. Levantó la mano derecha en un saludo tan preciso, tan lleno de reverencia, que pareció cortar el aire. Señor Hughes. La voz del coronel resonó, clara y potente, resonando en la pista de vuelo. Es un honor tenerlo en mi base, señor. Detrás de él, el sargento mayor jefe de ala hizo lo mismo, su propio saludo, un reflejo de sus comandantes. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el lejano rugido de un motor a reacción. Hell y sus hombres se quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. Estaban sumidos en una pesadilla. Manteniendo el saludo, el coronel giró lentamente la cabeza, su mirada ardiente se posó en el petrificado sargento. ¿Tiene alguna idea
dijo en voz peligrosamente baja. ¿Con quién está hablando? No esperó una respuesta. No la necesitaba. Volvió su atención a Randall, pero sus palabras eran para beneficio de los ignorantes. Sargento Gallow, usted y sus hombres se encuentran ante el sargento de artillería Randall Hughes, de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. Este hombre voló 35 misiones de combate sobre Europa en un avión igual a este cuando apenas tenía 20 años. Voló por cielos tan densos que se podía caminar sobre él, con temperaturas que congelarían a un hombre para luchar contra un enemigo del que solo se ha leído en los libros de historia. El coronel respiró hondo, elevando la voz con furia controlada. En su 27ª misión, mientras volaba en la miseria infinita, su B-7 recibió un impacto directo de un proyectil de 88 milímetros, reventó el segundo motor y despresurizó la cabina. Mientras su piloto luchaba por el control y sus líneas de oxígeno se cortaban. El sargento Hughes, al mando de un cañón de desechos, repelió sin ayuda un ataque de 3 meses Smith 109 durante 12 minutos. Sus acciones permitieron que su bombardero averiado regresara a Inglaterra, salvando la vida de los otros 9 hombres a bordo. Por esa acción, fue condecorado con la Estrella de Plata al Valor. Señaló con la cabeza la chaqueta desgastada de Randall. El parche que tan despreocupadamente ignoraste son sus alas de tripulación aérea de combate. También ostenta 2 cruces de vuelo distinguidas, 4 medallas aéreas y un corazón púrpura por las heridas que recibió por la metralla en su última misión. Este hombre no es un aficionado. No es un anciano confundido. Es una leyenda viviente. Es la razón por la que se puede usar ese uniforme en tiempos de paz. La historia flotaba en el aire, inmensa y humillante. La multitud que había comenzado a congregarse a lo lejos permaneció en un silencio atónito y reverente. Mark Stettler, observando desde el hangar, sintió una lágrima correr por su mejilla. El joven aviador tenía el rostro ceniciento, su arrogancia había sido reemplazada por una vergüenza profunda y desgarradora. No solo se habían equivocado, sino que habían cometido un sacrilegio. El coronel Evans finalmente bajó el saludo militar, pero mantuvo la vista fija en Randall. Luego dirigió toda su atención a Gallow. La fuerza de su mirada era física. Es una vergüenza para ese uniforme, sargento, dijo en voz baja, pero con más fuerza que un grito. Ves a un anciano y muestras desprecio. Yo veo un gigante sobre cuyos hombros nos apoyamos todos. Tuviste un pedazo de chatarra. Él ve a su familia. Tu profunda falta de respeto, curiosidad y humildad es una vergüenza para este comando y para toda la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tú y tus hombres se presentarán en mi oficina a las 16 horas. Prepárate para explicarme por qué no debería despojarte de tu rango en el acto. Ahora, quítate de mi vista. Prácticamente se alejaron a toda prisa, sin atreverse a mirar atrás, su humillación era completa. El rostro del coronel se suavizó al volverse hacia Randall. Señor, en nombre de todos los presentes, lamento profundamente la falta de respeto que se le mostró. Randall miró al poderoso oficial que tenía delante, luego al motor a medio restaurar de su amado avión. Finalmente habló, su voz no enojada, sino cansada y llena de una sabiduría eterna. Son solo niños, coronel, dijo con voz ronca. Ven el metal. Ellos ven el óxido. Yo veo a Danny, el otro artillero que nunca regresó a casa de la 36ª misión. No hago esto por mí. Lo hago para que alguien los recuerde. Para que no desaparezcan sin más. Mientras hablaba, el mundo volvió a parpadear. Tenía 20 años y estaba de pie en un campo fangoso de Inglaterra. El aire olía a lluvia y a aceite de motor. Un general de 2 estrellas con ojos cansados se colocaba las alas plateadas de combate en el pecho. La voz del general era baja, solo para él.
Llevas esto por los hombres que no pueden, sargento. No lo olvides nunca. Y él nunca lo había hecho. Las consecuencias de ese día fueron rápidas y decisivas. El sargento Gallou y sus hombres fueron reprendidos y asignados a un mes de agotadoras tareas de limpieza de la base. Pero el coronel Evans sabía que el castigo no era el objetivo. La educación sí. Implementó un nuevo programa de patrimonio en toda la base. A partir de ese día, todos los aviadores recién asignados, como parte de su proceso de reingreso, debían pasar un día completo en la histórica pista de vuelo. Su última lección del día era una sesión obligatoria con el señor Randall Hughes, quien les explicaba el B-17, no solo sobre la máquina, sino también sobre los hombres que la pilotaban. La restauración del Endless Mystery se convirtió en el proyecto Wings. Voluntarios de todos los escuadrones acudieron, ofreciendo su tiempo y experiencia. El taller de fabricación de la base comenzó a fresar nuevas piezas. El proyecto se convirtió en un símbolo de orgullo, un vínculo tangible entre la Fuerza Aérea actual y los gigantes del pasado. Unas semanas después, Randall estaba en un andamio, puliendo cuidadosamente el cono de plexiglás de la nariz, cuando una figura se acercó. Era Gallou sin uniforme, con vaqueros sencillos y camiseta. Permaneció allí un largo rato, con las manos en los bolsillos, mirando al anciano. Finalmente, habló, con voz tranquila y vacilante. Señor, Randall bajó la vista. Gallou levantó una llave dinamométrica perfectamente pulida. Mi abuelo era mecánico de B-29 en el Pacífico, dijo, sin mirar a Randall a los ojos, sino al avión. Me enseñó un par de cosas sobre motores radiales. Me preguntaba si te vendría bien un par de manos extra. Aprendo rápido. Randall estudió el rostro del joven, no viendo al suboficial arrogante de antes, sino a un chico humilde buscando la manera de arreglar las cosas. Una sonrisa lenta y genuina se dibujó en los labios de Randall. Asintió. Está bien, hijo, dijo con voz cálida. Sube. Te mostraré cómo cronometrar correctamente los magnetos en un ciclón adecuado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la pista, las dos figuras, una anciana y otra joven, trabajaban juntas. El suave sonido de sus herramientas era un testimonio del perdón y del poder perdurable de un propósito compartido. La historia de Randall Hughes es un poderoso recordatorio de que los héroes caminan entre nosotros, a menudo de la forma más silenciosa. Si su historia de valor y perdón te conmovió, dale a me gusta a este video, compártelo con quien necesite escucharlo y suscríbete a Better en Valor para más historias que honran a los mejores de nuestra nación.